Bueno, la historia en una frase, como dijo un amigo, es cambio climático más ovnis. Es la historia de un profesor de colegio que después de una experiencia de lo que parece ser una abducción extraterrestre de su tía, le llega la iluminación y dice que eso está conectado con las inundaciones, con el cambio climático. Y como siente que el Estado les ha dado la espalda al pueblo, le ha dado la espalda al pueblo, al gobierno, entonces él decide ir a la selva amazónica a crear una comunidad autosustentable que va a tratar de vivir así de espaldas al Estado. Y él es como una especie de profeta del cambio climático. Tiene también un trasfondo político, porque hay un enfrentamiento con el gobierno que quiere construir una carretera a través de la selva por donde está instalada la comunidad, ¿no? Y eso es un poco el eje político en torno al cual gira la novela. Mucho se ha hablado ¿no?, de este tipo de literatura que está tratando de proyectar hacia el futuro, qué es lo que va a pasar si continúan las cosas así con la sociedad. Que es una literatura distópica, ¿no? La distopía es generalmente te da una imagen muy negativa de lo que puede pasar en el futuro. Entonces lo que yo pensaba era justamente ver cómo podría entrar en diálogo. Justamente un momento de crisis también es un momento para reinventar nuestra idea de colectividad o de comunidad. Entonces, ¿cómo podríamos juntar un proyecto utópico como el del profesor de esta novela en medio de este paisaje distópico como es el de las inundaciones y el cambio climático? Entonces, un poco la novela entra en diálogo en ambas cosas, ¿no? El deseo, el proyecto de este profesor que tiene el deseo de crear una comunidad en la que ya como han sido desamparados por el Estado, que esta misma comunidad crea sus propias leyes, pueda regirse por sí misma, pueda un poco hasta darle la espalda al mercado y ellos mismos consumir sus propios alimentos y conseguir sus propios alimentos. Entonces un poco el parte de la novela tiene que ver con la dificultad de armar una comunidad de este tipo, de establecer una colectividad entre comillas pura, porque la naturaleza humana pues tiende a la imperfección, a las tentaciones. Luego te das cuenta que no es tan fácil romper con el mercado, con la sociedad que te cobija. Y un poco lo que la novela quería reflejar eran todas estas tensiones que pueden ocurrir entre este grupo utópico de gente un poco delirante, cada uno con su delirio, gente que quiere avistar ovnis, gente que tiene un sueño de encontrarse con su tía que parece desaparecida, pero están en medio de un país donde hay un Estado y un Estado que tiene sus propias leyes y hay como unas tensiones constantes entre el pequeño grupo y el gran país en el que se encuentra. Creo que ese es uno de los temas centrales de la novela, cómo estos proyectos utópicos tienden a fallar por nuestra misma naturaleza humana. Pero mi idea es que uno debe continuar intentándolo, ¿no? Que justamente la crisis es la que te debería llevar a buscar nuevos proyectos de comunidades. Uno de mis desafíos era, si voy a volver a escribir una novela ambientada en el Amazonas, tiene que ser diferente, tiene que ser con otros temas, pero pues son como primas hermanas, digamos, ¿no? Ambas tienen una conciencia ecológica, pero y quizás mi postura al respecto es como que yo creo que nosotros hoy recibimos todo el tiempo mensajes, y creo que de hecho mensajes muy didácticos los tenemos muy metidos en la cabeza sobre qué es lo que deberíamos hacer para que las cosas mejoren, para enfrentarnos al cambio climático como sociedad. Yo creo que el individuo está un poco puede estar hasta abrumado de recibir esos mensajes, y luego ves la incapacidad de los estados o de los países o los gobiernos para llevar a cabo lo que hay que llevar a cabo para enfrentarse a estos problemas. Entonces, para mí, la novela como género es es un género crítico que pone en tensión estos debates, pero que no necesariamente
quiere dar un mensaje claro, digamos, en cuanto a cuál es el camino a seguir. Esta novela era más específicamente de cambio climático, pero las dos se encuentran en este tema de como novelas sobre problemática ambiental. Y ahí mi postura, y quizás lo que descubrí al escribir en la novela, porque las primeras versiones de área protegida eran versiones más didácticas, justo, que decía, si no hacemos esto, esto es lo que va a pasar, tenemos que cambiar como sociedad. Y luego me di cuenta que en realidad eso no es el objetivo de una novela, ¿no? Más bien dije, el personaje principal que está muy interesado en el tema, justamente dije, vamos a quitarle solemnidad un poco al asunto. ¿Dónde descubre el tema? Leyendo una revista muy interesante en el consultorio de un dentista. O sea, no es el científico que ha leído todo y que sabe los datos sobre el cambio climático, ¿no? Sino que ha leído en una revista. Y por otro lado, como yo le dije a una profesora amiga que es muy metida en cuestiones de activismo ambiental, le dije, ¿cuál es el camino a seguir? Y ella me dijo, ninguno, ya hemos sido derrotados. Porque estos cambios, el cambio climático, como son efectos que se ven a lo largo de los años en cámara lenta, cualquier cosa que tú hagas hoy como individuo es muy poca para esas grandes transformaciones que ya están ocurriendo por abajo y que van a afectar a tus hijos o a tus nietos y todo eso. A menos que los estados cambien, y eso no va a pasar. O sea, ella ya estaba muy... Entonces dije, quizás lo que puede hacer esta novela es que el profe, de entrada, no es que quiere convencer a nadie de nada, porque él piensa que ya ha ocurrido el desastre, y más bien lo que quiere es, vamos a crear una comunidad de espaldas a este Estado que no nos ha hecho caso, que no nos ha cuidado, que nos ha desamparado, y a partir de ahí vamos a armar este nuevo mundo que obviamente puede que termine resultando un poco fallido.